Hola, bienvenidos a este video en donde vamos a tratar tema de diseño de reactores. Específicamente vamos a empezar a dimensionar un reactor a partir de los métodos gráficos que se conocen como gráficos de Levenspiel. El objetivo de este video es mostrar cómo dimensionar o específicamente determinar el volumen de un reactor, ya sea CCTR o PFR, una vez que se conoce la relación entre la velocidad de reacción y la conversión. Vamos a seguir la metodología del autor Fogler, por lo cual el algoritmo para el diseño de un reactor isotérmico es el siguiente. Necesitamos conocer lo que es el balance molar o lo que son las ecuaciones de diseño que se maneja o se conoce como el bloque 1, el bloque 2 que es la velocidad de reacción, en donde vamos a obtener el modelo matemático a partir de lo que se conoce como el modelo ley de la potencia. Después debemos de conocer el bloque 3, que es la parte estequiometría, que nos va a relacionar la concentración como una función de la conversión. Y para esto necesitamos conocer el tipo de reactor en el cual se va a llevar a cabo la reacción y la fase. Bueno, una vez que conocemos estos tres bloquecitos, el diseño consiste en combinarlos. Entonces combinamos estos tres bloques y una vez que los combinamos evaluamos nuestros parámetros para, nuestras variables y nuestros parámetros que conocemos y obtenemos el volumen del reactor. Existen diferentes metodologías precisamente para obtener este volumen de acuerdo a las ecuaciones. El primero es un método gráfico, que es la parte de los gráficos de Levenspiel, una parte numérica cuando se tiene un sistema de ecuaciones no lineales a resolver o cuando tenemos nuestra integral o la parte de una ecuación diferencial. Podemos evaluarlo a partir de métodos numéricos. También podemos hacerlo de forma analítica y también podemos ocuparlo a partir de, o más bien obtener el volumen a partir de un software. En particular, en esta serie de videos que tratamos la parte de tema de diseño de reactores, vamos a tratar cada uno de estos puntos. Bueno, para tratar el método gráfico, vamos a recalcar que este solamente se ocupa para sistemas en flujo. Entonces, lo primero que necesitamos obtener es la velocidad de reacción como una función de la conversión, porque ese era el objetivo, ¿no? O bueno, eso nos dice una vez que se conoce esa funcionalidad. Entonces, ¿cómo se obtiene esa funcionalidad? Pues es muy sencillo. Hay que combinar lo que es el bloque 3 con el bloque 2. Para eso vamos a analizar un ejemplo. Vamos a decir que tenemos una reacción de primer orden en fase líquida. Si nosotros tenemos eso, nosotros podemos obtener lo que es la velocidad de reacción, porque nos dice que es de primer orden. Entonces la ecuación cinética de primer orden consiste en la multiplicación de la constante de velocidad por la concentración de la espesía. Y ahora, la estequiometría, como es una reacción en fase líquida y es un sistema en flujo, entonces vamos a poder obtener que la concentración de A es igual a la concentración de A inicial multiplicado por 1 menos la conversión. Entonces, ya teniendo estos dos bloquecitos, pues los vamos a combinar. ¿En qué consiste la combinación? Pues en sustituir la estequiometría en la velocidad de reacción. Y vamos a obtener esta ecuación. Y esta ecuación nos dice que es una función de la conversión. Entonces ya tenemos aquí este objetivo. Recordando que la constante de velocidad es una función de la temperatura, ¿vale? Pero como estamos trabajando en sistemas isotérmicos, vamos a decir que esta temperatura va a ser constante. Entonces, si la temperatura es constante, la constante de velocidad va a ser también una constante. Y bueno, la concentración de A inicial también es un valor constante, ¿sí? Porque esa vamos a decir que no va a cambiar a lo largo de mi reacción. Bueno, entonces, en este sentido, lo único que puede ir variando es la conversión. ¿De dónde a dónde? Pues desde 0 hasta 1. ¿Vale? Para una reacción irreversible. Para una reacción reversible va a ser de 0 hasta la conversión en el equilibrio. Bueno, dada esta explicación, nosotros vamos a agregar lo que es el bloque 1, que es la ecuación de diseño o el balance molar. Nosotros recordando las ecuaciones de diseño para un CCTR, tenemos esta expresión y para un PFR, pues tenemos esta otra. Esta es una ecuación algebraica y esta es una ecuación con una integral. Ahora, si nosotros las reacomodamos por mera conveniencia de esta forma, vamos a observar que la velocidad de reacción siempre está en el divisor.
Entonces, si la obtenemos en el divisor, nosotros podemos reacomodar esta expresión de esta forma, ¿sí? Vamos a obtener el inverso de la velocidad de reacción. Y si nosotros graficamos, una vez que conocemos la constante de velocidad y la concentración inicial, y variamos desde 0 hasta 1, por decirlo así, si es que es una reacción irreversible, pues podemos obtener este gráfico, ¿sí? En donde observamos que conforme la conversión se acerca a 1, pues esto tiende a lo que es el infinito. Bueno, ahora, entendiendo esto, nosotros vamos a decir que vamos a anexar a lo que es la velocidad de reacción, lo que es el flujo molar inicial, pues si nosotros graficamos eso, obtenemos lo que se conocen como los gráficos de Levenspiel, en donde para un reactor CCTR, el volumen de un reactor es la multiplicación del flujo molar entre la velocidad de reacción por lo que es la conversión, que es en este caso el área de un rectángulo, ¿sí? El área de un rectángulo nos dice que es lado por lado, ¿sí? Y entonces podemos observar gráficamente y comparar básicamente el área del CCTR contra la del PFR. En este caso, analizando la del PFR, vamos a obtener por definición que la integral nos indica que es el área bajo la curva. Entonces aquí, si fijamos a punto 8, como viene en el ejemplo, vamos a observar que en el PFR el área bajo la curva es menor que el área del rectángulo. Entonces, aquí podemos tomar la decisión de trabajar en una configuración de un PFR en vez de un CCTR. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar o vamos a requerir menor espacio para obtener la misma conversión. Espacio me refiero al volumen del reactor, ¿sí? Pero les debe de quedar claro que esto depende de lo que es el comportamiento de la velocidad de reacción, ¿sí? Porque si ustedes observan, por ejemplo, en este caso en particular, vamos a decir que tenemos un comportamiento de esta cinética, de este tipo, y vamos a, aquí está medio mal trazado, pero es un ejemplo nada más, que esta es una conversión de punto 5, ¿sí? El, el área del rectángulo es menor que el área bajo la curva, ¿sí? Vamos a decir que esta sería toda el área. Entonces aquí sí conviene más ocupar un CCTR que un PFR, porque el área del rectángulo es menor que el área bajo la curva, ¿vale? Entonces, para eso nos sirve precisamente los gráficos de Levenspiel, para tomas de decisiones rápidas de qué configuración puedo ocupar y obtener rápidamente los volúmenes de un reactor, ¿vale? Ahora, vamos a analizar la parte de en qué consiste conocer esto, o bueno, nos debe de quedar claro una parte importante de los gráficos de Levenspiel. Bueno, nos dice la parte teórica que para reacciones o para todas las reacciones irreversibles que tengan un orden de reacción arriba que cero o más grande que cero, si queremos alcanzar una conversión de 1, entonces eso va a ocasionar que la velocidad de reacción tienda a 0. Entonces el inverso de la velocidad de reacción va a tender al infinito, por consiguiente el volumen del reactor va a tender al infinito. En este caso va a ser muy, muy, muy grande. Y lo mismo pasa para las reacciones reversibles. Las reacciones reversibles con un orden mayor a 0 va a pasar lo mismo. Lo único diferente es que hay que entender o hay que grabarnos que para una conversión, para una reacción reversible, la conversión máxima es la conversión en el equilibrio, ¿vale? Entonces aquí estamos fijando el valor máximo de la conversión para una reacción irreversible y la conversión máxima para una reacción irreversible. Entonces la velocidad de reacción va a tender igual a 0, el inverso va a tender al infinito y el volumen va a ser o va a tender al infinito. ¿Esto por qué? Bueno, si nosotros analizamos la velocidad de reacción o la ecuación que acabamos de encontrar, nosotros obteníamos esta ecuación primeramente, ¿sí? Si esto es 1 o lo acercamos a 1, pues esto se va a hacer 0, ¿sí? Esto tendría que ser 0. Por eso aquí me está indicando este 0. Ahora, el inverso
Dice que tiende al infinito porque aquí la velocidad de reacción sería cero. Entonces, en este caso, si nosotros decimos que esta es una función de la conversión y evaluamos un límite, nos dice que cuando el límite de una función tiende a cero, esto da infinito. Esto es matemáticamente. Pero nosotros en la parte ya real, pues si nosotros queremos hacer cálculos, no vamos a poder fijar una conversión de uno, porque ahí me va a dar un valor indeterminado. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte. Bueno, dada esta explicación, pues vamos a resolver ejercicios que tienen que ver con los temas de gráficos de Levenspiel. Espero y esta información les sea útil. Si les gustó, por favor regalen un like. Los invito a que los que no lo han hecho aún, pues se suscriban a mi canal para que sigan recibiendo información de este tipo. Y pues los invito a que sigan viendo mis videos en donde vamos a seguir tratando temas de diseño de reactores. Hasta la próxima.